Cuando se mata a Dios, resucitan los ídolos. Esta expresión blasfema en sí misma, matar a Dios. Evoca la afirmación del filósofo Nietzsche, que en el siglo XIX, escribió: Dios ha muerto y nosotros somos quienes lo hemos matado. No era el reconocimiento de algo que había sucedido, sino la realización de un programa. Nosotros hemos matado a Dios. Y era necesario que Dios muriera para que pueda vivir el hombre, el superhombre. De este modo, el ateísmo, en Nietzsche, no es simplemente algo que se afirma, sino que se convierte en un programa que viene a ser la condición radical para el progreso de la historia. El único modo de que podamos seguir adelante, de que la historia realice su propia capacidad inmanente, es prescindir de Dios, matar a Dios para que viva el superhombre. Así, las consecuencias que de ello proceden son que nos encontramos con un vacío que hay que llenar, el vacío de Dios. Y ese vacío se llena con la voluntad de poder y con la creación de valores, de nuevos valores, más allá, como decía Nietzsche, más allá del bien y del mal. El planteamiento de Nietzsche es un planteamiento de un ateísmo, podríamos decir, heroico, algo que atrae la capacidad también de rebelión del hombre y también de un programa a realizar. Y ciertamente tuvo y sigue teniendo una influencia grande, aunque en nuestro tiempo las cosas sin duda han cambiado y han evolucionado en otra línea. No dejaré de referirme a esta afirmación, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, sin recordar las consecuencias de este planteamiento de Nietzsche. Consecuencias de diverso tipo, también en el ámbito social. Lo que inspiró a algunos la filosofía de Nietzsche, del superhombre que vive porque ha matado a Dios, en definitiva han sido un avasallamiento de la dignidad humana y regímenes dictatoriales de una crueldad inaudita, como los hemos conocido en el siglo pasado. Nietzsche no era el primer ateo, ni sería el último. Si damos un salto hasta nuestro tiempo, observaremos que la situación ha cambiado. Hay una cierta continuidad en el fenómeno del ateísmo, pero ha cambiado ya el modo como se presenta. Hoy no se mata a Dios directamente. Hoy el olvido de Dios no se presenta, de modo general por lo menos, como un ideal a conseguir. Quedan ciertamente algunos recientes, los representantes del llamado el nuevo ateísmo, del que se hablará también, o se ha hablado en una sesión de este curso. Pero en general, el ateísmo contemporáneo no es, en nuestros días, no es un ateísmo militante, no es un ateísmo que considera como una misión a realizar en esta sociedad el difundir el ateísmo, la negación de Dios. Más bien, el fenómeno es de otro tipo. Es un fenómeno, podríamos decir, de un ateísmo tranquilo, indoloro. Un ateísmo que, como una lluvia fina, va poco a poco permeando la cultura, la sociedad y también la vida de las personas. Y así, en nuestro tiempo, podemos decir que Dios muere porque se desvanece en el olvido. Es el olvido, no es la muerte de Dios. En realidad, la imagen de Dios, la referencia de la propia vida a Dios, no acaba de levantar la cabeza, no levanta el vuelo. ¿Por qué? Pues porque en muchas familias, en la escuela, en la sociedad, en la cultura, todo se explica de un modo tranquilo y todo se organiza
sin contar con Dios. Es decir, como si Dios no existiera. Y además se presentan las cosas de modo que no falta nada. Si en ese contexto alguien pretendiera meter la referencia a Dios, al contrario, parecería que se quiere añadir algo que en realidad no encaja. Y el fenómeno curioso es que este ateísmo tranquilo no va acompañado de una sensación, digamos, no sé, de pérdida, de tragedia, como podía darse en otros casos, como podría darse quizá el mismo Nietzsche en los textos a los que me he referido. Hay una sensación ahí, es tremendo lo que hemos hecho. Ahora no. Ahora todo es más bien indiferente. Y es que ciertamente la indiferencia es una característica de la posmodernidad. La indiferencia es la estructura de sentimiento fundamental. No nos llevamos malos ratos por casi nada. Se acepta lo que viene en el momento presente y esto afecta a todo, también a la pérdida de Dios. Por eso, en el ateísmo contemporáneo, el fenómeno del ateísmo, ni siquiera la hipótesis de Dios se considera. Y como decía, es un ateísmo tranquilo, o como dijo ya hace años provocativamente André Frossard, un ateísmo idiota. A veces, sin embargo, el tema de Dios, de un modo o de otro, aparece. Se habla de Dios con motivo de personas, de acontecimientos, de circunstancias, y entonces el tratamiento, digamos, cultural con que nos encontramos, transmite esta idea, que de Dios solo podemos hablar si estamos dispuestos a perder mucho de nosotros. ¿Por qué? Se piensa que Dios en realidad solo puede existir si se vacía al hombre. Dios no sería más que la proyección de lo mejor del hombre sin mezcla de sus dificultades y de sus debilidades. Esto es lo que Feuerbach llamó la alienación. La alienación en la cual el hombre no se atreve a poseerse a sí mismo y proyecta todo en una figura fantasmagórica, irreal, que en definitiva no es más que él mismo proyectado con una cierta plenitud. Dios en ese presentado así, por tanto, solo vive en la medida en que, digamos, chupa la sangre, la sustancia que es propia del hombre. Por eso, en Feuerbach y también en nuestro tiempo, hay que liberarse de Dios. Hay que liberarse de Dios para que viva el hombre. Como decía este mismo autor, el secreto de la teología es la antropología. Lo que tú llamas Dios, en definitiva, para estos autores, en realidad habría que poner al hombre. Este proceso, así considerado, para muchas personas no tiene relieve, ni siquiera se lo plantean. Pero no se puede decir que esta forma de ateísmo que se difunde, sobre todo culturalmente, no responda a auténticos promotores, porque ciertamente quienes regulan los valores de la sociedad posmoderna, ellos sí que defienden y promueven un rechazo explícito de Dios, teóricamente para que viva el hombre. Lo que sucede es que al rechazar a Dios, se rechaza el orden moral y al mismo tiempo se exalta la libertad del individuo. Estos dos elementos constituyen una mezcla explosiva. El rechazar el orden moral con lo que tiene de referencia al bien, al mal, por tanto, lo que se debe hacer o lo que moralmente no se debe hacer. Rechazar, por tanto, toda referencia a lo que está bien o a lo que está mal. Y, junto a la libertad del individuo, lo que produce es el poder de las personas con más capacidad de influir. El que los poderosos cada vez sean más poderosos, normalmente a costa de los más débiles.
la única referencia de lo que se puede hacer, si ya no es moral, no será más que un cálculo de lo que me permitirán los que están por encima de mí en la jerarquía social, los que también tienen influencia sobre mí, tienen más poder que yo. Y así sucede que lo que acaba emergiendo es una casta de privilegiados, sin ninguna preocupación real por los débiles, que se apoyan con frecuencia en formas diversas de corrupción. Quizás los momentos de crisis de crisis económica en los que estamos inmersos tienen detrás, como ha sido denunciado por tantas instancias, también por el Papa Benedicto XVI, tienen detrás una crisis de valores morales, en los que no importa más que el interés propio y además entendido de un modo material. Así pues, el resultado del rechazo de Dios no es en realidad una exaltación del hombre, sino lo contrario. Se habla de las tres realidades últimas, que son la naturaleza, el hombre y Dios. Esto en los filósofos, y se puede decir que, de cierto modo, cualquiera puede encontrar que ciertamente es así. Dios, el mundo y la naturaleza. Cuando se quita Dios, quedan el hombre y la naturaleza. Podría entonces pensarse que el hombre predominará sobre la naturaleza. Y quizás teóricamente es así. En la práctica, sin embargo, es la naturaleza la que predomina sobre el hombre. De modo que el hombre se entiende solamente como una forma de naturaleza. El hombre es materia, se dice. El hombre está perfectamente determinado por los elementos, por la bioquímica, que en último término compone la parte más rica de su organismo. El hombre no es libre, en último término, porque es naturaleza. El hombre viene de la evolución, de una evolución sin finalidad alguna, y acabará simplemente en la disolución. El hombre viene de la naturaleza, va a la naturaleza y es naturaleza. Por tanto, la consecuencia del negar a Dios es que tampoco el hombre levanta el vuelo. Solo aquello en lo que la naturaleza humana exige una respuesta a través de la propia vida del hombre. Cuando se mata a Dios, así partíamos, nacen los ídolos. La idea la encontramos ya nos la da Chesterton, en esa expresión muy conocida: cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Y esta es una experiencia, creo que todos tenemos, el comprobar que personas que han visto debilitada su fe han ido también teniendo más confianza en elementos más o menos paranormales o que tienen que ver con lo no racional, pero que en lo que buscan un cierto amparo. Pero no es Chesterton. Ya en la propia Escritura encontramos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25, cuando allí San Pablo escribe: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dieron culto y adoraron a la criatura en lugar del Creador. Esta es siempre la posibilidad humana. Cambian la verdad de Dios por la mentira y se da culto a la criatura, se hace divina a la criatura porque se olvida a Dios. Nacen los ídolos cuando se pierde a Dios, cuando se olvida a Dios. Y estos ídolos son, en primer lugar, el propio yo, uno mismo. Yo mismo, uno mismo es Dios, su profeta y su único adorador. En este caso, la absolutización del propio yo es lo que le convierte en una referencia, en cierto modo, religiosa, puesto que no hay nada por encima del propio yo. Y así, todo se agota en el propio sujeto, que no puede conseguir otros, digamos, adoradores
sino por la violencia, por la manipulación o por una influencia de diverso tipo que obliga a otros a tomarme a mí en cuenta como su referencia principal. Hay otros ídolos, sin duda, no solo el propio yo. Porque el hombre también, es la expresión de Chesterton, el hombre necesita buscar siempre algo o alguien a quien adorar. Está hecho para ese reconocimiento que tiene que ver también con la experiencia propia de que uno mismo no es la respuesta a las preguntas. Hay otros ídolos, por tanto. Y hay ídolos de los que podemos decir que realmente se convierten en verdaderas alienaciones. A lo largo de la historia también reciente, de la historia europea, de la historia de este mundo, sobre todo en Occidente, tenemos experiencias en las que los ídolos han sido ídolos fuertes e incluso tiránicos. Cuando se ha pensado, cuando se ha tenido como ídolo el grupo de cualquier tipo, o el líder, un líder al que se sigue absoluta e incondicionalmente, o el poder, en la medida en que también se convierte en algo por lo que vale la pena buscarlo y dejarlo incluso todo, el partido en algunos casos, el partido en los regímenes políticos. La experiencia de los regímenes totalitarios en el siglo XX sigue siendo ilustrativa a este respecto. Cuando se han seguido ideas aparentes encarnadas a veces en organizaciones, en personas, y eso ha llevado a una tragedia, a unas tragedias de las que quizá no deberíamos habernos repuesto todavía. Tragedias impensables. Además del grupo, el líder, el poder, el partido, otro ídolo que surge cuando se olvida a Dios es el de la propia satisfacción, que se absolutiza. Todo tiene que ir dirigido a lo que uno busca por encima de todo, sea esto el placer en sus diversas formas, el sexo, las drogas, el alcoholismo, la alienación también de otro tipo electrónica o cultural, tantas formas en las que en último término encontramos como un modo absoluto también, que nos exige a nosotros una atención y una disponibilidad plena. Otros ídolos también son, sin duda, la riqueza, el tener, las cosas. Esto que tiene también para nosotros una fuerza de atracción tan impresionante, el tener. El tener con el que muchas veces los hombres tratan de acompañar la soledad profunda en la que existimos también ante nosotros mismos, podríamos decir ante Dios si hubiera esa referencia, mucho más cuando es ante nosotros mismos la soledad profunda y es en el tener que parece que completa y acompaña, pero que produce una gran frustración también. El ídolo de la consideración y de las influencias sociales, de ser reconocido, de ser aclamado, de ser agradecido, buscado, etc. Y también los ídolos de ideales puramente inmanentes, que a veces puede ser la identidad racial, política, cultural, deportiva, que acaban teniendo una fuerza de posesión sobre nosotros mismos tan grande que realmente se puede considerar que casi se convierten en una relación religiosa. En todos estos casos hay una divinización de lo contingente, porque todo ello se convierte en valor absoluto. Todo se convierte en valores absolutos. Por eso, teóricamente, uno podría estar dispuesto a darlo todo. Eso es lo propio del fanatismo. El fanatismo, que es responder de un modo absoluto ante lo que en realidad no puede ser más que relativo. Y eso es lo propio de los ídolos, que siendo muy relativos exigen también una respuesta absoluta.
muy distinto del martirio. El fanatismo es cuando se da la vida por algo que no merece la pena. El martirio es testimonio. Dar la vida por Dios, eso sí que es el resultado de una verdadera relación religiosa. Por eso, cuando se diviniza lo contingente, entonces nos encontramos con una gran mentira. La mentira de que no son absolutos y, por tanto, son una fuente de sufrimiento interior y un sufrimiento que se extiende también en olas expansivas hacia afuera. Una fuente de frustración muy profunda, de falta incluso de aceptación, hasta el punto de que tantas veces la vida misma se convierte en algo odioso, aunque no sea lo general. Pero se entiende que cuando está esa desproporción tan grande entre lo que se me pide, que es todo, y lo que se me ofrece, que es siempre tan poca cosa, esa desproporción hace que a veces la vida se convierta en un absurdo del que es necesario huir. En último término, por eso, para quienes matan a Dios, en la expresión, matan a Dios en su corazón, y se postran ante ídolos, en ellos se realiza esa palabra de la Escritura, tan impresionante. La muerte es su pastor, es el Salmo 48. La muerte al hombre rico e inconstante, el hombre que confía en sí mismo, el hombre que tiene ídolos, para ellos la muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo es su casa, dice el Salmo. Frente a esto, curiosamente, los cristianos tenemos el Salmo 22, el Señor es mi pastor. E incluso en el caso de la muerte, como dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, por valles de sombra, Él me acompaña, nada temo, porque el Señor es mi pastor. Pero a quien confía en sí mismo, la muerte es su pastor. Bajan derechos a la tumba. En realidad, la relación con Dios, que incluye ciertamente una incondicionalidad radical, eso es lo propio de la relación religiosa, la incondicionalidad radical, es la única dependencia que es fuente de libertad, de justicia y de igualdad. La dependencia de una persona, de un ser humano o de una cosa creada o de un ideal, algo de este mundo, si esa dependencia fuera absoluta, ciertamente nos alienaría. Pero Dios no es uno como nosotros, no es de este mundo. Él es el creador, es el fundamento, es la atmósfera en la que nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Y por tanto, la dependencia con Dios es creadora también de libertad, de justicia y de igualdad. Al liberar de los ídolos, que son esencialmente alienantes y opresores, el reconocimiento de Dios da la clave para forjar el presente como un empeño personal y colectivo. Y abre la fuente de la esperanza de cara a la propia existencia y para el futuro de toda la humanidad. Por tanto, no solo Dios no ha muerto, Dios vive. Y porque Dios vive, nosotros también vivimos. Y podemos mirar el pasado y el futuro con la esperanza de que en Él vivimos, nos movemos y existimos.